¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por acá venimos con otro video. El día de hoy hablaremos de dos argumentos básicos importantes. Uno son los soportes, la resistencia y los key level. Key level no es otra cosa que es un nivel clave, la palabra en inglés, pero nos referiremos a esos niveles que son soportes más resistencia, o sea, los dos juntos. ¿Ok? Distinción básica, no muy compleja, pero importantísima a nivel de reconocer, porque no todos los niveles son iguales, no todo es un soporte, una resistencia. Hay algunos que son los dos casos y si son los dos casos, tiene un peso en específico, más que todo a la hora de analizar, porque todo tendrá un sentido y somos nosotros que tendremos que implementar estas herramientas que poco a poco irán aprendiendo junto a mí y, y después aplicarlas en base a lo que buscaremos en el mercado, por así decirlo, o ver cómo, más que todo eso también, ver cómo reaccionan, porque eso es lo que nos interesa a nosotros como analistas técnicos. O sea, no nos interesa que te toque o no te toque con exactitud, porque el mercado no es preciso, nada es perfecto, pero sí nos interesa la reacción en esos puntos, que es lo más importante. Otra cosa que hablaremos un poco sobre cómo calcular el riesgo. Esto, de hecho, yo también cuando empecé tenía esa duda. Y bueno, acá yo les dejo un poco el cálculo, la tabla genérica, ¿ok? Porque una vez, esto es el cálculo básico que ustedes a la hora de ya de entrar al mercado tendrán que utilizar su calculadora, etcétera, tenerla siempre ready porque cuenta la velocidad. Y esta, al principio obviamente tendrán que hacerse muchas pruebas, como por ejemplo cuando se aprenden las tablas de multiplicar, tendrán que hacer bastantes ejercicios para agarrar una vez que ya se entiende el mecanismo, porque esto no es un cálculo que se aprende a memoria como una formulita, esto es más que todo entenderlo, y esto es lo que me gusta un poco transmitir, que entiendan y así no lo sepan a memoria, por lógica llegan igualmente, pues, y todo se le vuelve más simple. Parece una estupidez pero, y básica, pero es lo de lo más importante, porque tú analizas bien, encuentras la entrada perfecta, pero ajá, si no te calculas bien el riesgo, o te equivocas, porque puede suceder, o sea, somos humanos, no es que somos un bot que estamos seteados a no equivocarnos en ese sentido. Nos equivocamos con el riesgo. Por eso que yo siempre digo, no siempre es culpa de una entrada de esto, de lo otro, del mercado. O sea, muchas veces quizás son errores humanos nuestros de cosas que ya sabemos. Es importante identificarlas, no dar la culpa a las cosas. Pero bueno, sin perdernos mucho, vamos a empezar un poco, primero que nada, con el cálculo de riesgo, que es lo más importante, y después ya nos vamos a soporte y resistencia y vamos al gráfico a ver cómo los aplicamos. Para lo del cálculo de riesgo, esto es importante destacar que me refiero solo al mercado Forex. ¿Ok? Hay otros mercados como los de los índices, por ejemplo el US30, el famoso Dow Jones, llamado US30 en breve, o el S&P 500. Esos son índices y se llaman, por así decirlo, futuros. Esto es ya hablando de operaciones con apalancamiento, o sea, utilizando broker, posicionándonos en el mercado, o sea, o en venta o en compra, por así decirlo. Que ya hemos visto estas diferencias en los videos anteriores. Pero bueno, sin perderme mucho, en esos mercados el cálculo, porque esto lo vamos a llamar el lot size, o sea, cálculo del lot size. Entraré también y les mostraré el MT4, que es lo mismo que el MetaTrader 5. 5 es una actualización, digamos, una mejora, pero es siempre la misma compañía, los mismos conceptos, y esa es una herramienta que nosotros utilizaremos para ya entrarle al mercado, o sea, donde nosotros conectaremos nuestro broker. Broker será como la entidad en la cual depositaremos, por así decirlo, la cantidad de dinero. Acá, como les digo, yo no voy a hacerle publicidad a nadie, no les voy a recomendar nada a nadie porque cada quien es libre de decidir el broker que sea en base a la legislación que esté, porque eso también es otra cosa importante. Y recuerden siempre una cosa básica, esto sí se los digo para ustedes, que todos los brokers le dejan depositar dinero antes de, digamos, así no estén verificados, por así decirlo, con la documentación. Pero a la hora de retirar, así, ejemplo, tengan ganancia, no los dejan. ¿Por qué? Porque no tienen la verificación. Es importante que primero verifiquen sus documentos y después depositan algo. Al principio, esto es una cosa que mucha gente lo ve
o se enfocan siempre como que, cónchale, opera en real, opera en demo, ajá, pero ¿qué negocio te ofrece la posibilidad de simularla? Si te ofrece, en este negocio, te ofrece esa posibilidad, usted se puede crear una cuenta en cualquier broker o lo que sea, demo, y o sea, está simulando sin que pierda dinero. Si usted se lo toma con seriedad, etcétera, al menos no perdió dinero. Después, obviamente, habrá que ya empezar a tomárselo un poco más serio, pero al principio, o sea, es inútil como que gastar recursos y es como ya decir, ejemplo, que uno es un instructor de natación si no sabe ni nadar. O sea, es inútil, ¿entiendes? Primero se hace un curso, etcétera, y después lo dice. Acá, bueno, sin perdernos mucho, estará hablando un poco que en el mercado Forex, esto es a lo que me refería. Este cálculo es el mercado Forex, porque cada mercado, por así decirlo, tendrá sus diferentes lot size, que no son otra cosa que lotaje. O sea, la traducción en español sería lotaje. El lotaje no es otra cosa que un numerito que lo colocaremos en el MetaTrader a la hora de entrarle ya al mercado. Porque así tengamos con esta fórmula un valor de nuestro riesgo, por así decirlo, tendremos que convertirlo. Hay una tabla que yo se las puse acá. Ahorita le explico un poco la lógica y por qué eso lo puse solo genérico, porque al final por lógica le llegamos, y esto es lo que quiero un poco transmitirle. Sin distendernos mucho, vamos a empezar. El cálculo es simple. Nosotros tenemos que tener la cantidad de dinero en riesgo. Ejemplo, nosotros siempre tendremos que arriesgar de nuestra cuenta, por así decirlo, lo usualmente, lo normal, lo no agresivo, porque eso también es importante. No es que porque uno arriesgue un 10% por operación de su cuenta, no, es un loco, no. Si él está consciente de que arriesga eso, perfecto, él se hará sus cálculos, pero lo normal, lo estable es arriesgar más o menos un 2% de nuestra cuenta por operación. ¿Ok? O sea, cada operación que nosotros entremos, compra, venta, lo que sea, que nosotros analicemos, tendremos que arriesgar siempre eso y tiene que ser constante en el tiempo. ¿Por qué tiene que ser constante? Yo se lo explico acá rapidito. Mucha gente dice o se enfoca siempre en solo ganancias, ganancias, pero como yo les dije, hay también las pérdidas y tendremos, y eso lo veremos, quizás haré un video más extenso más adelante sobre esto, pero se lo explico rapidito. Si uno pierde, por ejemplo, tres operaciones, ok, las primeras tres operaciones te fueron mal, no le entraste bien al mercado, etcétera, volatilidad, muchas cosas, ok. Si una persona arriesga siempre un 1% de su cuenta, que o sea, uno no te va a afligir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, $100, tu cuenta es de $100, ¿ok? Un 1% vendrían siendo $1, ¿ok? O sea, yo no creo que por $1 una persona se tome decisiones locas o se sienta frustrado, ¿ok? Si perdemos tres operaciones, las primeras tres nos fueron en negativo, ¿ok? Nosotros perdimos $3, ¿ok? ¿Por qué es importante mantenerlo constante? Porque nosotros siempre, cuando entraremos al mercado, por así decirlo, nosotros buscaremos siempre un riesgo-beneficio. Que el riesgo-beneficio es lo que nosotros arriesgamos contra lo que buscamos en el mercado. Siempre tiene que ser al menos un 1 a 2, porque si no, no vale la pena. O sea, vamos a entrar por un 1 a 1. Sí, se puede dar por probabilidad más fácil, pero al menos que lo que arriesguemos sea mínimo eso, pues, por así decirlo. Y se puede mantener también esto, digamos, constante, para no evitar, ejemplo, entrar en avaricia, en mil cosas raras. Se puede modificar, no quiero decir, sean flexibles también con lo que digo, no quiero que todo lo que yo diga tenga que ser oro. Cada quien lo puede utilizar y lo puede jugar con ello, pero digamos, es mejor mantener ciertos criterios para mantener una y para llegar a esa famosa rentabilidad más adelante. Con estas tres operaciones, como dijimos, perdimos esas tres. Pongamos que nos va positiva solo dos. Ok, no vamos a exagerarlo después de esta. Con estas dos, con un riesgo-beneficio de un 1 a 2, ¿qué significa? Que cada vez que se nos vaya positivo esas entradas, obtenemos $2, ok, un 2%. Acá estaríamos, o sea, si cada operación son un 2%, estaríamos un 4. O sea, con este dos entradas que hicimos positivas, estaríamos más 4%. Ok, aquí menos 3 porque como arriesgamos esto por operación, equivalen 3 negativas a $3.
dos positivas, $4. ¿Por qué? Porque nuestro riesgo de beneficio era al menos un 1 a 2. Ok, más 4%. Entonces, si vamos a sacar una suma de estas 5 operaciones, ok, a final de mes, 3 negativas, 2 positivas, o sea, menos 3 más 4%, estamos positivos de un 1% ese mes. Vean, no soy el que, como por así decirlo, las acierta todas, nada más con 2 positivas. Esto es lo que yo quiero que se enfoquen. En esto lo que tendremos que buscar a largo plazo. No es quien acierte más, sino quien mantenga este control. Por eso es que se arriesga siempre lo mismo por operación y uno tiene que tener al menos un riesgo-beneficio que sea al menos el doble en un cierto sentido. Y obviamente respetar estos parámetros que no voy a entrar en específico, esos son cositas que las hablaremos siempre en los videos, más adelante, etcétera, pero esto es un poco para hacerles un ejemplo de esta cuestión que es importantísima. Entonces, la cantidad de riesgo por operación, como yo les decía, como es constante, acá vamos a hacer siempre el ejemplo de esos $100. Ok, acá vendría siendo esto, ese 1%, ok, como ya yo sé que siempre arriesgo un 1%, por ejemplo, es importante que yo lo sepa hasta en dólares, por ejemplo. Ese 1% es $1, ok. Entonces, ese dólar, por ejemplo, uso esta divisa es por ejemplos, no en específico. Entonces, esto se refiere a este 1%, pero en dinero. Ok, nuestra calculadora tendremos que poner, por ejemplo, $1. Vamos a hacerlo con una cuenta un poco más grande para hacer este ejemplo un poco más claro. $1.000, acá vendrían siendo $10 y este 1%, y siempre un 1%, pues, $10. Ok, 10 dividido entre mi stop loss. El stop loss ya aprendimos que es ese nivel. Se los voy a hacer un ejemplo acá. Imagino una temporalidad un poco más baja. Así les hago el ejemplo. Si nosotros decidimos, por ejemplo, entrar en compra, posición larga, está, entramos acá. El stop loss no es otra cosa que este valor de acá, el que nosotros decidimos colocar de margen. O sea que si nosotros entramos acá, este es el margen que tenemos para que no, para que el mercado pueda, por ejemplo, llegar acá a aguantar ta, y después irse en positivo. Eso lo decidimos nosotros, no se puede. Siempre yo recomiendo hacerlo lo más largo posible en un cierto sentido, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque nosotros operando con apalancamiento, por así decirlo, necesitamos precisión, pero no, o sea, nos puede sacar una mechita, ¿entiendes? Nos saca y se da la dirección. ¿Y por qué? No es que porque el mercado es volátil, etcétera, sino porque quizás tuve un stop muy corto. No sean avariciosos en esa área, siempre sean largos, sobre todo al principio. Entonces, este es para que me entiendan un poco del stop loss. Si yo tengo un stop loss, por ejemplo, que es 18, yo acá, en el cálculo que nosotros estábamos haciendo, y en esta cuestión, ya será diferente. Ok, no colocaré 10 pips de stop loss, colocaré 20, por así decirlo. Ok, o 18 los que estaban allí, dividido, 10 dividido entre 18. ¿Qué tengo que hacer? Como en este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo más simple, vamos a ponerlo con 10. 10 pips, tengo 10 pips de stop loss. Ok, perdonen estas letras. 10 pips de stop loss. Ok, ¿qué resultado me viene? 10 dividido entre 10 viene uno. Ok, uno no es otra cosa que, o sea, cada movimiento del mercado. Por ejemplo, como ese ejemplo que nosotros hicimos, de esa compra que teníamos aquí. Entrada, stop loss, 10 pips. Y bueno, riesgo-beneficio, vamos a ponerlo 20 para que sean 1 a 2. ¿Qué significa este uno que vendría siendo $1? Cada movimiento del mercado, o sea, desde el punto que yo le entré, sea en negativo que en positivo, equivale a $1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para saber si lo estamos calculando correcto es esto. 1 por 10 pips de stop loss, ¿cuánto viene? 10, que es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar. Y ese 1%, que vendría siendo $10. ¿Ok? Esto es para que me entiendan así propio clarísimo. ¿A qué me refiero? Como yo les comentaba, este valor que nosotros obtenemos de ese cálculo no basta. O sea, no es que nosotros en el MetaTrader vamos a colocar uno y ya está todo ready. No. Nosotros tendremos que, en base a esta tabla, que ahorita la explico,
convertirla en ese famoso lot size que yo les decía, lotaje. ¿Por qué? Porque como nosotros operamos contratos por diferencia, lot size no es otra cosa que, mm, digamos, el tamaño del contrato, por así decirlo. Esto es como para explicarle más detalladamente, pero ustedes basta que se aprendan esto y cuando les venga este resultado lo convierten en base a esto. Acá yo no les coloqué, por ejemplo, de 0,01 a 0,09 de lot size son centavos. O sea, por ejemplo, 0,01 equivale a un centavo, 0,02 a 2 centavos, 0,03 3 centavos. Hasta 0,09 son 0,90 centavos. 0,1, ok, aquí son $1. Hasta 0,9, ok, son $9. Ok, 0,02, no, 0,2, $2. 0,3, $3. Un lote, por así llamarlo, o un 1,0 son $10. Dos lotes son $20. Tres lotes, $30. Hasta 9 lotes. ¿Por qué? Porque 10 lotes ya son 100, 20 lotes 200 a pips. O sea, ¿qué significa? Que si yo coloco, por ejemplo, en mi MetaTrader, donde yo les haré ver ahorita un 0,09, cada movimiento en positivo o en negativo son 9, en este caso, por ejemplo, 0,9 son $9. ¿Ok? Esto no se coloca a lo loco, por así decirlo. Se coloca en base a lo que yo les dije. Por ejemplo, acá el resultado de nosotros vino uno. Ok, ¿cómo, o sea, qué valor coloco en mi MetaTrader, por así decirlo, que me equivalga a uno? O sea, que cada pips, cada movimiento del mercado sea uno. Acá tendré que colocar un 0,1. Ok, y así ya tengo mi cálculo del riesgo correcto. Háganse varios ejercicios con esto, basta que cambien. Lo que tendrán que cambiar, bueno, vamos a hacernos otro rapidito para que sí me entiendan. Pongamos que 10 dividido entre 5 pips de stop loss. Este siempre es igual, porque como le dije, el riesgo es siempre constante. Esto es un 1%. Ustedes no lo ven como $10, siempre esto. Lo que pasa es que esto no lo voy a poner como un 1%. Tengo que colocarlo en, digamos, en dinero. Ok. Pongamos que nuestros stop son 5 pips, el puesto de 10. 10 dividido entre 5 ya vendría siendo 2. Ok. Entonces, 2, este ya no es uno, sino es 2. Ok, ¿qué valor tengo que colocar en mi lot size para que cada pips me equivalga a $2? 0,2. Vamos a poner que este es un 2,5 dólares. ¿Qué valor coloco? Así no sepan específicamente con esta tabla genérica, razonen. Utilicen, como le dije, la lógica. Si un 0,2, como ya hemos visto, son $2. Ok. ¿Cómo? O sea, esto ustedes tienen que verlo así, 0,5 centavos. ¿Cómo hago yo 0,5 centavos? Cónchale, 0,05. Porque si un centavo son 0,01, 50 centavos serían 0,5 de lot size. Ok, entonces, $2 es 0,2. 50 centavos 0,05. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 0,2. Porque vean, este es como que si va acá. 5 porque esto es como que si fuera 0,05. Ok, pero tienen que agregárselo, por así decirlo. Ok, ya tienen su lot size 0,25, ya son 2,5 cada pips. Esto es lo que tienen que colocar en el MetaTrader. 2,5, 0,25. Por eso que le diga, hagan tanta práctica, así van agarrando esa destreza. Si no, se la escriben, por así decirlo, y a la hora que le entren al mercado, esto es solo para el mercado Forex, como les comenté, no para otros mercados. Entonces, vamos ya ahora les mostraré cómo se vería esto en el MetaTrader.
Estas son un poco las aplicaciones del MetaTrader, como les comenté. Cuando ustedes entran, no tendrán ninguna cuenta, no tendrán nada configurado. Váyanse a ajustes, cuentas de trading. Acá se crean una, abrir una cuenta de prueba, como les dije, para no hacer publicidad ni nada raro. Acá, bueno, esto es otra cosa que les quiero explicar. El apalancamiento, esto de acá, no es otra cosa que cuánto les permite a ustedes abrir de riesgo. Colóquenlo hasta 1 a 100. O sea, al principio es irrelevante en un cierto sentido. Esto no tiene que ver nada. Esto tiene que ver cuánto margen les deja abrir, por así decirlo. Si quieren tener un riesgo conservativo, esto también se coloca solo una vez. Cuando ustedes se abren una cuenta en general, hasta en cualquier broker, esto se coloca una sola vez. No se elige varias veces. 1 a 100, 1 a 200, hasta 1 a 500 en un cierto sentido es bueno, pero manténgalo siempre en 1 a 100, que es algo más conservativo. Este ya es el tamaño de la cuenta. Vamos a usar el ejemplo de, por ejemplo, en este caso 100.000. Le dan registro y ya están dentro. Bueno, denme un segundo que creo esto. Pero ya una vez que la crean, esta es la interfaz. Vean, acá sale cuenta demo, etcétera. Historiales donde salen las operaciones diarias. Trading es la parte que nos interesa a nosotros que yo les comenté ahorita. A la hora de entrar ustedes al mercado, le dan en el más y acá es donde tienen que colocar ese lot size. ¿Ok? Eso, por ejemplo, que nosotros vimos ahorita, que era 0.1. Este es el lot size que tenemos que colocar. Después sell o buy es en base a al tipo de operación que estemos ejecutando. Por ejemplo, si es en compra, buy. Si es en sell, venta. Ok. Si, por ejemplo, su lot size es 0.25, 0.25. Acá es donde se coloca ese lot size. Esto es otra cosita, ejecución instantánea. Yo siempre le entro en ejecución instantánea. ¿Qué significa? Que cuando yo cliqueo, ya me entra directamente al mercado. Porque estos son otros tipos, pero no te las abre de una. Stop loss, nuestro nivel de stop loss que nos aparezca en nuestro gráfico a la derecha, take profit, nivel de salida con ganancia, y ya le dan venta o compra. Y este es el par que ustedes estén operando, siempre ojo.